Tengan todos buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Hoy vamos a ver esta enseñanza de lo que es el potencial en Cristo, nuestro potencial, pero en Cristo. Amén. Hay diferentes potenciales, pero hay potenciales que no es en Cristo, sino en nosotros mismos. Amén. Basado en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, nuestras propias metas, pero aquí vamos a tratar hoy más que todo es el potencial en Cristo. Amén. Vamos a poner el precedente en Efesios 3:20. Dice las Sagradas Escrituras. Efesios 3:20. La enseñanza se llama el potencial en Cristo. Efesios 3:20 leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la poderosa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Repita conmigo, según el poder que actúa en nosotros. Dicho en otras palabras, según el potencial que actúa en nosotros. Amén. En nosotros hay un poder, hay un potencial que a veces no se ve a simple vista, pero está escondido. A veces en el mundo le llaman talento escondido. Sí, hay talentos y hay dones también. ¿Qué es talento? Es una habilidad para hacer una obra, un trabajo. Hay gente que tiene talento, por ejemplo, el zapatero. Tiene su talento para hacer los zapatos rápidos. ¿Y por qué? Porque quizás eso nació con él, pero hay talentos que nacen y hay otros aprendidos. Si usted se dedica a aprender algo, o sea, con conocimiento, llega a tener talento para hacerlo. Pero también hay talentos que no tienen que explicarle mucho a la persona, sino ya lo traen ya por dentro, de nacimiento. Pero más efectivo yo creo en el talento que es innato, o sea, que viene, es mejor todavía, porque es más poderoso. Y si tú llegas a estudiarlo y lo practicas, más fuerte es todavía. Pero hay diferencia entre dones y talentos. Los dones es algo sobrenatural que viene de arriba, amén, que Dios los da. ¿Para qué? Son habilidades sobrenaturales y divinas para realizar una misión. Vemos, o sea, que esos dones Dios te los da para desarrollar un ministerio, mientras que el talento es para hacer un trabajo, o sea, cualquier obra, ¿sí me entienden? Una obra material. Por ejemplo, la pintura, el arte de pintar, de dibujar, ese es muchas veces un talento, no le llamemos don, sino es un talento. Un talento es una capacidad que Dios da para realizar un trabajo con habilidad y con inteligencia. Entonces, vemos que lo que es el potencial casi no se ve. El potencial va por dentro. Es una capacidad inherente, o sea, que va dentro de la persona. Por eso es que dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vemos, o sea, que Gedeón, Dios le dijo, ves y hazlo con tu fuerza, tú salvarás a Israel, le dijo así, con tu fuerza. Con esta, tu fuerza, tú salvarás a Israel. O sea, con el potencial que está en ti. O sea, que yo, en otras palabras, que yo he puesto en ti. Vemos que nadie creía en Gedeón, ni él mismo tampoco creía en él. Era nervioso, era inseguro. Y vamos a ver que Dios sí sabía lo que había depositado en él, el potencial. O sea, Dios sabe en qué, o sea, qué puso en cada persona. Cada persona es una semilla. Hay una semilla de manzana, una semilla de pera, una semilla de mango y así, diferente. Amén. Por eso es que no podemos obligar a una persona que haga lo mismo que otra. Y nosotros los pastores tenemos que tener el sumo cuidado, hermano, de no confundir a las personas. No, que tú eres para esto y naciste para esto y a juro la queremos encarrilar ahí. No, 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 hermano. Porque le podemos castrar el potencial y hacer que él se meta a correr en un carril donde Dios no lo mandó a correr. Le toca correr en el 5 y él está corriendo en el 2. El pastor lo pone a correr en el 2, y tú eres esto, tú eres esto. ¿Cómo prueba uno? Por ejemplo, la intercesión. Si hay pasión por la intercesión, yo tengo que venir a cumplir mi oficio. Amén. Entonces, hay otra persona
que quizás, o sea, está esperando ese turno, vamos a dárselo, amén. Y empieza a correr y tiene potencial para eso. Alguien me dijo hace tiempo, me dijo, pastor, ¿por qué usted no pone diáconos? O sea, sí teníamos diáconos, pero él decía que pusiésemos más diáconos. Y eso fue en una iglesia que estaba pastoreando, la primera iglesia. Y entonces él me dijo, pastor, ¿por qué no me pone de diácono? O sea, él mismo se estaba autoproclamando y nombrando. Yo le dije, un momento, hermano, vamos a hacer una cosa. Usted va a empezar como servidor. Y si yo veo que usted tiene dotes de servidor, sí, puede pasar, o sea, porque dice que todo obrero, todo ministro, antes de entrar al ministerio, debe ser probado primero. El obrero debe de ser probado antes de empezar el ministerio. Bueno, yo lo pongo, o sea, como servidor. Veía que estaban recogiendo la silla y él cruzaba, hermano, con las manos en el bolsillo mirando a los demás. Estaban haciendo cualquier cosa de servicio y él así. Al mes lo saqué, hermano. No funcionaba. Entonces, vemos que cada quien, hermano, nace, o sea, con una naturaleza, somos una semilla. Y esa semilla nadie le va a decir, tienes que ser mango, no, ya entiende que es mango. Amén. Inmediatamente, ¿quién enseña a las aves a volar? Nadie. Que tienes que volar y tienes que ser así. Vamos a mandarte a hacer un curso. La naturaleza del ave es volar. Amén. Así, por eso, cada quien, hermano, cada quien en su sitio. Cada quien. Entonces, es una capacidad innata, un deseo que arde. El que es, por ejemplo, servidor. Nadie le dice, agarra la silla o haz esto, tienes que servir, ¿no? Es más, que hasta se mete en problemas con su esposa. Su esposa dice, todo el tiempo quieres parar en la iglesia y sirviendo, porque esa es su naturaleza. El que es, hermano, que le gusta evangelizar bastante, las piernas se le van solas. Y cuando está viendo, ya está en la calle, evangelizando un alma por aquí, y no se queda quieto. Esa es su naturaleza. Cada quien somos una semilla y tenemos que entender la naturaleza que fue puesta en nosotros. Entonces hoy vamos a estar viendo lo que es el potencial, vamos a ver qué es el potencial, el concepto del potencial. Número 1, el potencial es la capacidad que tiene una persona para realizar o ejecutar un trabajo, una labor o una visión con inteligencia, con sabiduría, con poder, con destreza, con fuerza, con habilidad. Entonces no todos te hacen las cosas de la misma manera. A cada quien se le dio un potencial para hacer las cosas. El potencial, segundo concepto, es todo el poder, es la energía, los atributos, las habilidades tanto físicas y sobrenaturales que Dios ha depositado en cada ser humano, con el cual y con el fin de que éste desarrolle la visión, misión, propósito que él mismo que Dios le asignó. Entonces cada quien viene a realizar un propósito en esta tierra. Miren, primero usted tiene que descubrir el propósito. Después del propósito, ese propósito trae un diseño. Ese diseño trae un potencial. Ese potencial es un equipamiento de las habilidades sobrenaturales y divinas. Es un equipamiento para tú ser apto, calificado, idóneo, adecuado para desarrollar esa labor, ese trabajo. El potencial es todo lo que está depositado en un cuerpo, tanto interior como exterior. Mire, hasta su cuerpo físico también vale. Por ejemplo, una persona, o sea, que quiera, un ejemplo que estoy poniendo, este es un ejemplo nada más. Quiera, por ejemplo, llegarle a los jóvenes. Si tiene una capacidad, un estado físico, juega fútbol, le gusta el deporte, venga muchachos, vamos a organizar aquí un grupo, o sea, el mismo físico le sirve, o sea, aprovecha. El potencial no solamente es interior, los atributos divinos, o sea, interiores que yo tengo, internos, que soy inteligente, que soy sabio, que soy espiritual, no, hasta los físicos también, ahí van también, o sea, los físicos también. Si Dios te da un cuerpo, o sea, una naturaleza bien fuerte, o sea, para que tú salgas a predicar por aquí, por allá, tienes un buen estado físico. También te va a servir el cuerpo, también el vehículo terrenal también. O sea, son tanto las capacidades internas como las externas también. O sea, que tú vas a aprovechar todo lo que Dios ha puesto a tu disposición. ¿Sí vamos entendiendo, hermano? El potencial es todo lo que está depositado en un cuerpo, tanto interior, tanto dentro como fuera.
el cual le da sentido a su existencia y al mismo tiempo le hace apto y lo califica para cumplir la función por la cual ha sido creada. O sea, esas cualidades tanto internas como externas te hacen apto y te califican para desarrollar la misión que vas a hacer. Amén. El potencial es el poder y la capacidad inherente que Dios ha colocado dentro de nosotros también. El potencial es el depósito que contiene un cuerpo, el cual le da solidez, certeza, estructura, eficacia y poder. Ejemplo, un revólver. ¿Cuál es el potencial del revólver? A lo que explotan inmediatamente las balas. Las balas es el potencial, porque el recipiente apenas es el revólver, puede ser bonito, pero ¿quién es el que, dónde está el poder? En las balas cuando dispara. ¡Pum! Una arma detonante, una bomba. Una bomba por sí sola no es peligrosa, pero cuando tiene dinamita y todo eso, a lo que está, y ese es el potencial, el power, el poder, enseguida sale, ese es el potencial. Entonces, dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en estos vasos de barro. En estos vasos de barro, en este cuerpo hay un potencial. A veces no se deje llevar por las apariencias. A veces hay cuerpos pequeños que no miden casi nada. Un Simón Bolívar, que lo que medía era como unos 60 por ahí de estatura. Quizás me podría dar a mí como por aquí. Y ese hombrecito pequeño, pero tenía un potencial. Hermano, ponía firme hasta los de 2 metros y pico. Firme, y los demás a los que lo veían se ponían firmes. Tenía el potencial por dentro, tenía dinamita. Un Napoleón Bonaparte. Vemos Napoleón Bonaparte era de estatura bajita, pero tenía un carácter, una autoridad férrea, era un gran estratega militar. Y vemos que el potencial va por dentro, amén. Y en ese potencial también va la fe. Yo tengo un pensamiento que digo que el hombre es del tamaño de la fe que tenga. Claro, Simón Bolívar dijo que el hombre es del tamaño de la voluntad que tenga. Pero yo digo que todos nacemos igual, pero la fe es la que nos diferencia los unos con los otros. Todos somos igual, todos tenemos los mismos huesos, tenemos todo eso, pero lo que nos diferencia uno del otro es la fe. Como dice que Elías era un hombre sujeto a las pasiones terrenales como las nuestras, pero oró fervientemente. La diferencia de él con nosotros era la fe que tenía. Y dice que cuando oraba, cerraba los cielos, y cuando oraba, abría los cielos. Cuando oraba, hacía descender fuego del cielo. ¿Qué lo diferenció a él de los demás hombres? La fe. Amén. Entonces el hombre es de la estatura, o sea, de la fe que tenga. Hoy estamos viendo lo que es el potencial en Cristo. El potencial en Cristo. Ahora vamos a ver cómo está conformado el potencial. ¿Y en qué consiste el potencial? El potencial está conformado por las capacidades, óigalo bien, y características innatas. ¿Qué quiere decir el término innato? Que nació con él, que nadie se lo enseñó. No es algo aprendido, sino ya viene por dentro. Por ejemplo, yo soy dibujante y a mí nadie me enseñó a dibujar, sino yo veía y por naturaleza, ya era una naturaleza, una semilla que estaba en mí. Y yo venía y me ponía a combinar los colores. Nadie me dijo que combinando el amarillo con el azul daba verde, el rojo con el azul daba morado. Nadie me lo dijo, sino era una intuición, y lo hacía y enseguida salía. Entonces eso es innato cuando nace con uno, una naturaleza innata. Entonces el potencial está conformado por las capacidades y características innatas dadas por Dios como dones. Mire, usted está equipado en ese potencial por dones, talentos. Ese es el equipamiento, unciones especiales. Quiero explicar algo. Hay veces que dicen, oye, este pastor no ministra como el otro. Oye, este maestro no enseña como el otro. No, nunca esperes eso, hermano. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una unción especial. Son unciones especiales, a mí. Aunque todos seamos pastores, pero todos son mangos y todos no saben igual. El mango de azúcar es una cosa, es una clase. El de manzanita es otra clase. Y así sucesivamente. Estamos aquí en vivo. Si quieren, las últimas preguntas me las hacen al final, para no cortar porque estamos filmando.
el versículo Efesios 3:20. Dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén. Efesios 3:20. Entonces vemos que en ese equipamiento, o sea, del potencial, ese potencial es un equipamiento, o sea, que va dentro del contenido de usted. Amén. Entonces, ese equipamiento está conformado por dones, o sea, no todos tienen los mismos dones, por talentos. Mire, no deseche el talento, no que el talento es terrenal, pero eso te puede servir para algo. O sea, todo eso tú tienes que agarrar, hermano, y hasta el talento tuyo, ponerlo en práctica. Yo conozco un hermano, un pastor, que él es dibujante. Y él agarra a los niños, hace campañas, todo, lo pone a dibujar. Y entonces ellos empiezan a dibujar, si empiezan a usar el negro, el gris. Dice, este niño tiene tristeza, mire, ven acá, empieza a decirle, dibuja a tus padres. Y empieza, desde ahí, él lee, la pintura, el dibujo tiene un lenguaje. Entonces él lo descifra y le aplica la parte psicológica y la parte espiritual también. Y empieza a hacerle liberación a los niños, empieza a darle consejo a los padres y todo. ¿Qué usa? Usó el talento que tenía y lo puso a beneficio, o sea, de Dios, de la obra de Dios. Entonces, ese es un potencial. Dios no le dio, o sea, este talento de la pintura y del dibujo, nada más para que se quedara ahí, no, sino también a cargo de eso. Hay gente que usa también, por ejemplo, puede ser un talento, o sea, de médico, y un médico puede dedicarse allá también, ayudar a sus pacientes, a todo eso. Entonces, por ejemplo, alguien que sea abogado, que estudie derecho, también puede ayudar también a aplicar el talento en el ministerio, no desecharlo ni nada. Todo eso, o sea, desde que Dios te lo dio fue por algo, que tú te desenvuelves ahí. Entonces, cada quien, o sea, ese es un equipamiento tremendo, o sea que tenemos que usar todo. Vemos que también está conformado por unciones especiales, por sabiduría. Dios te da la sabiduría para realizar ciertas cosas, te da inteligencia. En ese equipamiento del potencial va la revelación, hasta revelación también. Va una gracia, o sea, tú tienes una gracia para hacer las cosas, para lo que Dios te llamó. Te identificas con eso. Por eso es que a veces dice, ese no parece ni médico ni nada, ni siquiera, porque no te habla ni de medicina, ni se le ve el garbo, ni el carisma, ni nada. No se le ve esa naturaleza, quizás se equivocó y lo pusieron a estudiar eso y él por no quedarse sin hacer nada estudió, pero no tenía eso. Entonces, en Cristo tú debes descubrir primero el propósito. Después del propósito, ese propósito trae un diseño especial. En el diseño especial hay un potencial incluido. En ese potencial incluido, eso es lo que te va a calificar, te va a hacer apto para desarrollar el trabajo y la misión. Mire, por eso es que hay entrevistas, o sea, entrevistan a las personas cuando van a darle un cargo. Empiezan a hacerle preguntas y preguntas y preguntas. Y dice, este es el apto, este es el calificado. Te empiezan a entrevistar, ajá, ¿qué usa usted? Deme su currículo. Entonces empiezan a ver, yo hice esto, estudié tal cosa, hice un curso de tal. Y si le ven un bagaje tremendo que tiene, dice, este es el hombre que necesitamos, este es el capacitado, este es el idóneo, este es el que estamos esperando. ¿Pero por qué? Porque se equipó, tiene un potencial enorme que no lo tiene otro. Quizás puede hablar hasta 5 idiomas. Y dice, este es el que nos sirve porque aquí vienen portugueses y no sabemos, hasta perdemos esos negocios, pero con este hombre, este es el calificado, este es el apto. ¿Por qué? Porque tiene un potencial que los demás no tienen. Quiero decir, parte del potencial usted se va equipando también. Aunque Dios no se lo dio, pero usted también va buscando otras cosas. Hay cosas dadas por Dios y hay cosas aprendidas también que usted va metiendo en su potencial y eso lo va haciendo más fuerte usted, o sea, para desarrollar más rápido lo que Dios le delega. Entonces también hay una gracia especial en ese potencial. Hay prudencia también, hay gente que es imprudente y daña el potencial. Pero en ese potencial también va incluida la prudencia, porque dice, este es el hombre que nos sirve, porque vemos que no es chismoso, no es brollero, no habla mal de nadie. Y es prudente, aquí no sirve, porque aquí hay cosas confidenciales que nadie puede saber allá. Entonces, vemos que David tenía la prudencia en su equipamiento de potencial. Dice, es prudente, es sabio en sus palabras
es hombre de guerra. Mire todo el potencial que tenía David. Decía que es hermoso, o sea, cuidaba su apariencia, porque hay gente, hermano, cristiano que se descuidan en su apariencia, van a buscar un trabajo, hermano, y llegan con los ojos así que se le ven las lagañas, hermano, acabado de levantar, y todo, con el cabello todo así chorreado, hermano, y llega todo descuidado, no le dan, hermano. Entonces, el hecho de ser músico, no, que yo soy hijo de Dios y Dios me ve mi apariencia, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. No, hermano. David, hermano, uno de sus atributos era que hermoso de parecer, o sea, en su parecer, andaba bien, hermano. Entonces, vemos que eso va también, va la apariencia, va todas esas cosas en el mismo potencial, aunque usted no lo crea. Así como te ven, así te consideran. Vemos que hay gracia, prudencia, virtudes. Hay ciertas virtudes, dice, es amable. Mire, da las horas, da las gracias. Todo eso se fijan. Las cualidades también, ahí va en el potencial, las cualidades que tú tengas. Van los carismas, conocimiento natural y espiritual. Cuando yo hablo de conocimiento natural, estoy hablando todo esto, llevándolo, estamos tratando el potencial en Cristo, para tú desarrollar, o sea, un ministerio, cualquier cosa a la que Dios te llama. Entonces, también ahí se meten las cosas que tú aprendes también, los cursos que tú hagas. Es bueno, o sea, que tú estés equipado en todo. Hoy en día, hermano, está la facilidad de la tecnología. La tecnología hay que darle buen uso también. Vemos que usted puede hacer hasta un curso rápido y puede graduarse ahí. Puede aprender idiomas, puede aprender cómo hacer tal cosa. Muchas cosas, hermano. Y ahí se va equipando y se va equipando y va sumando a su currículo y va sumando al potencial. Y eso lo va a ayudar aún. Mire, en que usted dirá, pero ¿de qué le sirve esas cosas seculares en lo espiritual? Porque usted puede llegarle a una persona que le va a predicar el evangelio, que se lo va a ganar para Cristo. Y si esa persona se identifica con usted, hace empatía o está haciendo una tarea y no sabe cómo hacerlo, usted dice, yo tengo entendimiento, yo te puedo ayudar. Enseguida te vas metiendo y ganas la confianza inmediatamente mediante ese talento secular. Entonces todo eso son habilidades divinas. Hay veces que dice, o sea, el inconverso, que le agrada la otra persona porque es polifacética, que sabe hacer varias cosas, se defiende en todas las áreas. Es una persona que es interesante, o sea, le interesa a cualquiera, pero hay personas simples que no saben pero nada, sin una sola cosa. Y entonces, me aburre hablar con fulano de tal porque casi, o sea, estoy como perdiendo el tiempo, siento una simpleza. Pero aquella persona que sabe hacer de todo, que tiene habilidades, eso te califica más y el potencial tuyo te lo aumenta. Entonces aquí van las habilidades aprendidas secularmente como las espirituales que vengan divinamente. Amén. Que tú sepas misterio, eres una persona entendida en descifrar misterio, en todo eso que Dios te da. Eres interesante por eso, pero también has aprendido cosas seculares también que te ayudan. O sea, van los dos conocimientos, el conocimiento espiritual divino y el conocimiento aprendido secular. O sea, todo eso va en el equipamiento y hace más fuerte tu potencial para lograr todas las cosas y meterte en cualquier lugar. Entonces, hay cosas que esto no me lo dio Dios, pero usted puede aprender también. O sea, usted puede aprender ciertas cosas y hacer más interesante y más fuerte el potencial. Todo este equipamiento nos califica, nos hace apto, idóneo y adecuado para cumplir la visión y el propósito específico que Dios nos asigna a cada uno de nosotros en esta tierra. Bueno, la finalidad de este estudio que estamos llevando es, número 1, despertar en cada uno, inspirarlos y motivarlos a cada creyente, hacer que se le despierte un deseo intenso de descubrir y activar ese gran potencial o poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Es tremendo, hermano, que usted se vaya para el cementerio y no sepa
el potencial, el poder que Dios puso en usted. Que se lleve el potencial virgen, sin estrenar ni nada, se lo lleva a la tumba. Y nunca supo qué había en usted, qué interesante. Hay potencial, el potencial no se ve a simple vista, hay potenciales que están dormidos, pero no, hay que despertarlos, amén. Aquí, aunque usted no lo crea, y aunque no crea a veces en usted mismo, hay cosas poderosas que Dios ha puesto en usted, amén. Sino, tienen que activarse. Remontándonos al origen de la creación, cuando Dios crea al hombre en Génesis 1, 27 y 28, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, vemos que Dios nos selló a todos con bendición, todo iba a un sello de bendición, amén. Todo lo bendijo, todo lo que iba haciendo, y dijo, señoré sobre toda la tierra. Y vemos que en ese potencial dijo, fructificaos y multiplicaos, o sea que usted tiene un potencial, un poder para multiplicar, amén, un poder para reproducirse. Entonces, eso iba en el potencial, o sea, desde que Dios crea al hombre, inmediatamente le da ese potencial. Cada cosa creada por Dios fue bendecida con un gran potencial dentro de sí mismo. O sea, todo lo que creaba, Dios lo bendecía con un potencial dentro de lo que creaba. Amén. Ya el potencial iba incluido. Y es importante que entendamos que Dios quiere que usted desarrolle, todos desarrollemos al máximo nuestro potencial. Que usted no se vaya a la tumba, sí, hermano, sin haber desarrollado el potencial. Que su potencial se vaya virgen, o se vaya dormido, o se vaya muerto. Vamos a ver cuál es la fuente del potencial. La fuente del potencial es Jesucristo y es Dios. Juan 15:5 dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, esa es la fuente de tu potencial. Cuando tú te desconectas, te desenchufas de esa fuente, inmediatamente te debilitas. El poder inmediatamente te baja. Amén. Y dejas de dar fruto, dejas de multiplicarte. Deja de ser reproductivo. Entonces es importante permanecer en la fuente. Cristo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Inmediatamente el potencial se duerme. Todo lo que tú no pongas en uso, eso se va durmiendo, se va adormeciendo, se va apagando y se va muriendo. Entonces el potencial hay que ponerlo en uso. Ya tú descubriste qué potencial tiene. Tienes que, por ejemplo, el que tiene el don de la revelación tiene que leer las escrituras continuamente y aprovechar. Yo, por ejemplo, me entiendo que yo ahora mismo estoy en un avance de revelación y tengo que aprovecharlo. Todo lo que viene así yo lo entiendo, pero rápido, y eso se desarrolla. Eso se va desarrollando y desarrollando y desarrollando. Hay gente que dice, y todo se lo pone a Dios. No, que, por ejemplo, si ya hablo en lengua, ya se queda en las 4 palabritas que habló y no sigue desarrollando eso. Hasta que Dios me abra la boca y me haga decir otras palabras. No, 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 hermano. Ya eso fue dado. Es una sociedad entre Dios y el hombre. Cuando Dios da ese regalo es para que usted lo use. Amén. Lo use en oración. Y no lo deje ahí, hermano, que se apague y que se apague. Hay gente que yo soy intercesor, pero no ora por nadie, se va apagando la intercesión. Amén. Todo lo que tú no uses, eso va en decadencia. Entonces usted tiene que leer la Biblia continuamente. Y ahí va despertando la sabiduría. Mire, quiero decirle algo. Que la sabiduría viene de Dios porque usted se la pida. Pero también, sin pedírsela a Dios también, la sabiduría se te puede dar también. ¿Cómo así? El que lee la Biblia. El que dice, leer las escrituras que ellas te pueden hacer sabio. La misma Biblia lo dice. Entonces, una persona que lea la Biblia, hermano, y se sepa todos los versículos, se vuelve sabio. Yo recuerdo cuando yo fui a Colombia y hablé con amigos que tenía tiempo que no veía. Hablé con un amigo mío que era millonario, hacendado. Y él cuando me oyó hablando me decía, oye, Carlos, ¿y esas palabras qué son? Y esa sabiduría que tú tienes, ¿de dónde? Yo le decía, de aquí, de la Biblia, de la palabra. O sea, si tú lees la Biblia, eso te hace sabio, hermano. Por naturaleza vas a ser un sabio. Entonces hay una sabiduría divina que viene de allá, que tú se la pidas a Dios, pero también hay sabiduría adquirida, que usted la puede adquirir por medio de leer las escrituras. Si por ejemplo somos flojos haraganes, hoy lástima que no vinieron muchos en el propósito que tuvimos hoy. Estuvimos viendo lo interesante que era la palabra.
Es más que ya los invito a que está en el canal de la cápsula del pastor Aarón. Ya la pusimos en Servidores del Reino. Y de verdad que es interesante. O sea, dice, si la buscares como el oro y la plata, la escarbares. O sea, que es un tesoro. Dice que tiene más réditos que el oro, que la plata. Nada se le puede comparar. Miren, no se le puede poner precio a la sabiduría, a la palabra. Porque no habría dinero, hermano, con que pagar. Miren, una palabra a ti te cambia el destino para bien. Una palabra te puede libertar, una palabra, una prédica. Por eso es que no se puede cobrar, eso no tiene precio. Vemos que un matrimonio se restaura por medio de la palabra de Dios también. Vemos que una persona que está bajo locura puede ser libertada por la palabra de Dios. Eso no tiene precio, mientras que el psiquiatra, el psicólogo te cobra y te cobra y te cobra y ya está, nunca te sana y ahí está, hermano. Y te puedes acabar todo el dinero, la herencia que tengas y nada pasa. En cambio, la palabra de Dios es interesante. Entonces, si usted empieza a escudriñar la palabra, usted se vuelve sabio, hermano. Usted, y no solamente leerla una vez, que ya me leí la Biblia, no, vuelva a leérsela otra vez, tenga, mire, Job llegó diciendo que anhelé más la palabra que la comida. Decían, del mandamiento, del dicho de tu boca, nunca me separaré. Y tu palabra, decía tu palabra más que la comida. Entonces él deseaba estar, hermano, bajo el mandamiento de Dios, nunca separarse, y llegó a comparar, hermano, la palabra de Dios mejor que la comida. La deseó todavía, llegó a un nivel tremendo. Por eso era que Job era bien sabio, hermano. La sabiduría que tenía Job no la tenía cualquiera. Entonces, hay cosas que tú también, o sea, tú puedes, por medio de la Biblia, te puedes volver sabio. Claro que esto tiene que ligarlo con oración, como lo que hicimos el balance hoy en el propósito, que esto tiene que ir ligado con oración, que la oración es el lubricante, que pone en marcha todo el engranaje, porque la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. Te vuelves un sabio, pero un sabio sin el Espíritu Santo, porque a través de la oración es la puerta para tú tener acceso con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inmediatamente, cuando tú tienes comunión con Dios y con el Espíritu Santo, los dones inmediatamente, hermano, se van a activar. El don de sabiduría, don de ciencia, palabra de sabiduría, el don de profecía, discernimiento de espíritus, dones de milagros, dones de fe, dones de sanidades, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, dones de poder. Inmediatamente, hermano, se van a activar por la conexión que tú tienes. Entonces, el potencial, o sea, si tú lees bastante la palabra, hermano, vas a tener el potencial tuyo, va a crecer más. O sea, vas a tener un equipamiento, vas a andar armado con todo ese armamento de la palabra, como yo prediqué aquí en el propósito, en la mañana, y les vuelvo a decir que véanse esa enseñanza. Que nosotros cuando nos convertimos a Cristo automáticamente nos convertimos en armas de guerra. Cristo nos convierte en armas de guerra, pero desarmados. O sea, podemos ser tan poderosos, y esa arma puede ser letal, pero está desarmada. Ya viene el equipamiento que viene de parte de nosotros. El equipamiento está en las municiones de la palabra y la oración. Ahí te vas a equipar, vas a poner balas, vas a poner dinamita, vas a poner todo en el equipamiento, y eso es de parte tuya. A medida que vas leyendo, dice, este versículo me sirve, es de guerra espiritual, lo vas anotando, te lo vas aprendiendo, y cuando vayas a orar, lo detonas inmediatamente, empiezas a disparar, empiezas a bombardear. Entre más versículos tú empiezas a bombardear, y hoy aprendimos que no hay nada más interesante que orar con la palabra de Dios, que es nos mandan orar es en base a la palabra. Dice, sobre todo, Efesios 6, 17 al 18, sobre todo, tomad el yelmo, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Explicamos que la espada del Espíritu no era toda la palabra, amén, sino lo que Dios habló y lo que Dios se responsabilizó a cumplir. Él mismo se responsabiliza a cumplir lo que Él ha dicho, lo que salió del dicho de la boca, no lo que hablaron los hombres en la palabra, no lo que hable Satanás en la palabra, sino lo que Él habló. Entonces, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Llegamos a la conclusión que algo, o sea, que hace más grande tu potencial es estar lleno de la palabra. Entre más palabras tú sepas, tienes un potencial bien grande. Con ese potencial, Cristo venció a Satanás en el desierto cuando fue tentado. Y vas a vencer
También la tentación, si hay algo, o sea, que quieres fornicar y estás a punto de fornicar, empiezas a citarte la palabra y decir: en la cruz del Calvario fueron crucificadas mis pasiones y mis deseos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, la vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, y en el nombre de Jesús, pasiones desordenadas, te vas en el nombre de Jesús. Y empiezas a citar la palabra y a disparar la palabra, hermano, y vas a tener éxito en todo. Pero la palabra tiene que ir profundamente. Hay gente, porque usted dirá: pero ¿por qué sabiendo tanta palabra esa persona pecó? Porque tenía la palabra superficialmente, por encima, pero no la tenía dentro del espíritu. No cavó, ni ahondó, ni puso fundamentos, sino estaba por encima. Entonces la fuente del potencial es el Señor Jesucristo. Dice: separados de mí nada podéis hacer, pero si permanecéis en mí podéis llevar mucho fruto. O sea, se activa el potencial y llevas mucho fruto cuando estás conectado, enchufado a la fuente de poder, a la fuente del potencial. Ahí empiezas a dar frutos y frutos y frutos y frutos. Empiezas a ser reproductivo, amén. Pero al despegarlo de él, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Las sectas como la metafísica, el poder mental, el espiritismo clásico y otros más, dicen, o sea, que la fuente del potencial está dentro de nosotros mismos. Y empiezan a enseñarle a usted, o sea, que usted no sabe el poder que tiene el ser humano, lo que está dentro de nosotros. Habla del poder mental, del poder psíquico. Y entonces lo enfocan, es dentro de uno mismo, que la fuente está en uno mismo. Por ejemplo, en las religiones falsas como la Gnosis, dice que dentro de nosotros hay un real ser, que ese es el verdadero, el yo, y que tú tienes que hacer despertar el real ser que está en ti. Y entonces cuando despiertes el real ser, eres poderoso. Esa es una doctrina falsa y una religión falsa. Porque aquí, hermano, dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo es el que vive. Y la vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí. Amén. Entonces, vemos, o sea, que tú tienes que entronar a Cristo dentro de ti. Que ya no tienes que vivir tú, tienes que negarte, tienes que morir. O sea, el Carlos tiene que morir, tiene que vivir es Cristo. Amén. Entonces, cuando Cristo vive en nosotros, vamos a ser poderosos. Amén. Cuando ese poderoso gigante se desarrolla en nosotros, vamos a ser poderosos de verdad. Pero con nosotros mismos no, el hombre solo es polvo, hermano. Vemos que ningún hombre prevalece, amén, mas el poder de Dios sí. Entonces, la realización de nosotros es que Cristo está en nosotros. ¿Cuál es la verdadera realización de un líder? Es cuando la imagen de Dios está formada en él y él, los seguidores de él logra que también tengan la imagen de Cristo, amén. Ese es el éxito verdadero de un líder. Que la imagen de Cristo se forme realmente en él. Que no sea él, sino la imagen de Cristo en él. Y en los seguidores, los que lo siguen, también haga que la imagen de Cristo se forme en ellos. Entonces nuestra verdadera fuente es Cristo. Amén. Vemos que la palabra de Dios dice que Dios es omnipotente. Amén. Omni significa lleno y potente, potencial. O sea, que Dios está lleno de poder y tiene un poder grande en reserva. Amén. Hay una llenura que nunca se acabará. Él es una fuente, Él es la fuente del poder. Y hay un salmo que dice: una vez habló Dios y 2 veces escuché que de Dios es el poder. Él es la fuente del poder. Dios es la fuente del poder y al conectarnos con esa fuente de poder, en intimidad nuestro potencial se activa y se desarrolla y entra en aumento. O sea que usted debe de estar en constante oración. Es verdad que usted aprende un don, aprende un talento, aprende algo. Y empieza a leer Biblia. Pero ese potencial, hermano, se va a activar con oración. Usted conectado a la fuente, usted conectado, no se desconecte, conectado. Y lo que usted va a hablar, hermano, va a tener poder. Inmediatamente porque usted está conectado, enchufado a la fuente. Un ejemplo, Moisés. Moisés sabía de palabra, pero fue a conectarse a la fuente 40 días y 40 noches allá en el monte de Sinaí, hablando con Dios. Y cuando bajó, vemos que su rostro era luminoso, irradiaba rayos de luz que los demás no podían soportarla. Decía: Moisés, ponte un velo. ¿Por qué? Porque venía lleno del poder de Dios. Amén.
O sea que el potencial que había en él se le activaba porque estaba pegado a la fuente, pegado a la fuente. ¿Cómo podemos desarrollar el potencial? Número uno, usted tiene que conociendo la fuente y conectándonos a ella en intimidad con Dios. Bueno, ya eso ya lo aprendimos. ¿Cuál es la fuente del potencial? Dios y Cristo, amén. Entonces ya usted ya sabe, tiene que conectarse a esa fuente para generar poder. Ustedes lo pueden averiguar. Hubo un hombre llamado Luis Urbáez, y ese hombre era malandro, era analfabeta, un delincuente tremendo, un ampón. Y cuando él vio que estaban predicando, o sea, unos predicadores que habían venido de Puerto Rico, vino él y dijo, Señor, úsame como ellos, Señor, yo quiero ser como ellos. Y entonces, él estaba por ahí, hermano. Cuando el predicador empieza, el evangelista empieza a predicar, dijo, por aquí alguien dijo, Señor, úsame como ese evangelista que está ahí, que salga. Y enseguida él se dio cuenta que era él, salió, lo oró. Entonces, ese hombre, hermano, empezó a buscar de Dios bastante, inmediatamente. Y ese hombre se metió, le dijo al pastor, pastor, ¿cómo yo hago para obtener poder como esos evangelistas? Ya se habían ido. El pastor de él vino y le dijo, porque empezó a congregarse inmediatamente, le dijo, vea, ayuno, oración, ayuno y oración, le dijo así, y palabra, ayuno, oración y palabra. Ese hombre empezó a meterse en ayuno, la agarró en serio, hermano. Duraba ayunando cantidades largos periodos, hermano. Y ahí metido en la presencia de Dios, ese hombre no predicaba mucho, las predicaciones de él no eran muy teológicas ni nada. Pero cuando él decía algo, hermano, la gente se arrepentía, llegaban a aceptar a Cristo. Los endemoniados, mire, hay un registro de milagros tremendos que ese hombre hizo. Hasta la naturaleza la detenía un poco de cosas, los árboles que estaban secos, decía que fructificaran, pasaban a los siguientes días y veían que se quedaban asombrados. Y venía y decía, cuando estaba lloviendo, aquí va a escampar, va a estar seco y por allá va a llover. Quédense tranquilos, no se vayan. Y nada más, hermano, llovía en las demás partes y en ese pedacito no llovía donde él estaba. Era asombroso todo, pero la fuente de él se puso en la fuente del poder. O sea, ayuno y oración, ayuno y oración. Claro, que él no era muy teólogo ni nada, pero vemos, o sea, que se enchufó a la fuente. Y ahí metido en la fuente y en la fuente y en la fuente. Cantidades de milagros asombrosos. Entró una vez a la morgue y entonces había un hombre que creo que no tenía un brazo. Y entonces, mire que aquí es peligroso entrar, aquí usted no puede, no, Dios me dijo que me metiera a la morgue, le dijo así. Entonces, no, usted no puede, mire, si usted me deja entrar, cuando yo salga le doy un regalito. Y el hombre vino y lo dejó entrar. Y cuando fue allá, hermano, resucitó a todos los muertos que estaban ahí. Cuando el hombre se da cuenta, el vigilante, y dijo, y este es tu regalo, recibe, y enseguida le salió el brazo. Hermano, milagros pero asombrosos, tremendos, hermano. Entonces, y era analfabeta, porque dice que lo vil y menospreciado agarra a Dios para avergonzar a los, sino la fuente de ese hombre, léanlo. Durante el tiempo, claro, que después lo último se descuidó y terminó mal, murió en un incendio. Pero la fuente del poder de él era ayuno y oración. Allí paraba, hermano, y oraba bastante. Una vida continua de oración y desarrolló, se ha conectado a la fuente del poder. Entonces el potencial se activa es conectándose a la fuente de poder que sabemos que es Cristo, que es Dios. Tenemos que conocer el propósito y la intención original con que fuimos creados. En la mayoría de todos los casos es necesario tener un mentor que asuma la responsabilidad de desarrollar tu potencial. Para eso está Efesios 4, 11 y 12, que dice, a uno constituyó primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y estatura de un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, que por astucia y artimaña se emplean los engaños del error, sino siguiendo la verdad en amor, todos crezcamos en un solo cuerpo, creciendo en amor. Entonces, para esto están los 5 ministerios, ahí está la función, para llevar a la unidad de la fe a los creyentes, para perfeccionarlos, para que llegue a la estatura de un varón perfecto y para desarrollar el potencial. Nosotros vamos viendo, o sea, el potencial que tiene cada uno. Claro, a veces probamos también, a uno se pone en cierta área y no funciona, bueno, vamos a poner a otro. El otro sí le puede despertar el potencial, porque para eso fue llamado, despierta la naturaleza de él, como por ejemplo, un pato. ¿Cuál es la naturaleza del pato? El agua, hermano. Donde huele agua, por ahí está. Lo pueden llevar, hermano, y lo pueden criar, pueden hacer hasta en un apartamento, en un apartamento, en un edificio donde no ve agua ni nada, y ahí lo tienen, hermano. Crece el pato. Y dicen esa familia, bueno, vámonos hoy de paseo, vámonos al lago tal y tal. Cuando van pasando, el pato va en el carro a lo que huele agua. Enseguida, hermano, levanta y se va y los deja. Va al agua, la naturaleza de él es el agua. Así es el que está en un ministerio, hermano. A veces no lo han puesto, pero cuando lo ponen, ahí enseguida dice, esto es lo mío. Aquí me identifico, aquí estoy, inmediatamente. Entonces nosotros somos mentores, los pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Nos damos cuenta, o sea, y vamos mentoreando y vamos llevando, claro, que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, no con manipulación ni control, sino cada quien debe de estar en el sitio que le corresponde, cada quien encaja en un sitio. Entonces, porque somos un cuerpo, nos comparan. Jamás podemos decirle al ojo que tienes que oír, ojo, tienes que oír. Al oído tienes que ver, obligado tienes que ver, porque su naturaleza es oír. Entonces, al brazo, que oiga, no fue llamado para eso. Entonces cada quien tiene su función, somos un cuerpo y hay unidad en medio de la diversidad y formamos un equipo para hacer la obra de Dios, aunque todos seamos diferentes, pero vamos al mismo objetivo, vamos a lograr el mismo objetivo. Entonces, aparte de Dios y de la comunión, necesitamos un mentor también. El mentor se va fijando, hermano, y Dios le da discernimiento de espíritu. Para eso, mira, un Elías con un Eliseo, un Josué con un Moisés. También se desarrolla el potencial manteniéndonos en constante práctica y en actividad con el propósito que Dios nos asignó. Usted tiene que estar en práctica. Recuerde que la práctica es la que hace al maestro. El maestro se va a desarrollar con la práctica. Todo lo que no usemos se deteriora, se duerme, se apaga, se muere y lo perderás. Amén. Entonces tienes que desarrollar el potencial que Dios puso en ti. Nuestro potencial tiene que ser activado. Hay que anhelar desarrollar todo el potencial que Dios nos ha entregado. Hay que ser ambicioso y no conformista. No hay que ser escaso. Hay que tratar de ejercitarnos al máximo. Usted puede dar más. Yo recuerdo hace tiempo que yo pastoreaba en La Lechuga. Y allá yo le dije al Señor que le iba a trabajar, hermano, el todo por el todo. Y aparte de eso, me tocaba trabajar aquí en La Bomba. Y recuerdo que estaba en una campaña evangelística a la cual asistí, pero de ahí tenía que irme nuevamente, pegaba aquí a las 10 de la noche. La campaña era en Villaveral, en la doble cancha, y estaba el evangelista ministrando. Y a mí no me gusta ponerme al frente para que me llamen. Él me dijo, el varón que está por allá, me llamó. Y me dijo, así te dice el Señor, tú puedes dar más. Cuando me dijo, tú puedes dar más, yo vine y dije, ¿será que el Señor me quiere explotar? Porque yo estoy dando bastante. Estaba dando bastante, hermano, pero bastante. Dijo, todavía puedes dar más y la iglesia crece más. Me dijo así, hermano, y le presté atención, empecé a dedicarme más y vino un crecimiento en ese tiempo grande. Pero sí podía dar más, sino que uno a veces se limita, hermano. Los cuerpos de nosotros fueron hechos, hermanos, con capacidades. Dios sabe cuál es tu capacidad de aguante y de resistencia. Usted es el mismo el que se limita. No, yo llego hasta aquí y hasta ahí queda frenado. Podemos ver, ustedes vieron un entrenamiento que había.
Eso fue en una película cristiana, que estaban formando ahí un equipo para ser un equipo ganador y victorioso. Y entonces había un gordito, hermano, que lo pusieron, tienes que correr de aquí a allá y llevar al otro, o sea, lo llevaba aquí en el hombro. Pero le taparon los ojos, hermano, le taparon la vista. Y el gordito iba y ya cuando iba ya empezando, no, yo voy a declinar, ya no puedo, ya estoy cansado. Y decía, ¿cómo vas a declinar si estás llegando? Le decía el entrenador, dale, dale, que tú puedes, tú puedes. Y el gordito siguió y estaba, hermano, no, ya no puedo, ya, ahora sí no doy más. Sí puedes, mira, ya está cerca y te vas a dar por vencido. Y como él no veía ni nada, iba vendado. Y él dando, hermano, y dando. Otra vez iba a dar por vencido y el entrenador diciéndole, cuando vino a ver, llega a la meta, pero cuando llega a la meta se desplomó. Y llegó, pero llegó. Y entonces viene, cuando él mira, hermano, todo lo que había recorrido, se quiso desmayar, hermano. De todo lo que había recorrido, hermano. Y el entrenador le decía, ya está cerca, no te des por vencido, dale, dale, dale. O sea, todo lo que se proponga y él se iba a dar por vencido allá. Entonces, nuestro cuerpo pueden dar más, hermano, tienen más capacidad para todo. Sino que el mismo enemigo nos va limitando y uno también se va limitando. Los límites que Dios tiene son la mente tuya. Amén. En la mente, en tu pensamiento, tú mismo te limitas. No, hasta aquí no puedo. Ese ya, Dios no puede hacer más nada porque ya tú mismo le pusiste esa piedra, le pusiste ese límite. Entonces ahí no puedes avanzar porque ya todo tiene un límite. Como a veces cuando la persona forma un molde, cada quien se programa, lo que predicó allí el pastor David. Hay mentes programadas, mire. Cuando usted que está acostumbrado a levantarse a las 3 de la mañana todos los días, y si ese día no puso el despertador y se despierta a las 3 en punto. Así es las personas que están acostumbradas a escuchar las enseñanzas hasta cierta hora. Cuando ve, ya le fastidia, no, ya. No, ya. Entonces, ¿por qué? Porque hay un molde, o sea, se forma un molde en todo, un patrón. Estoy hablando, o sea, de dónde uno limita todo, o sea, puede limitar la mente, puede limitar tu progreso, puedes limitar todo. A veces decimos, no, ya yo no llego más hasta allá, ya hasta aquí llegué. No, tú puedes llegar más lejos, hermano. Sino que nosotros no nos exigimos, hermano. Vivimos bajo un patrón de pereza, de comodidad. Sal de la comodidad y verás cosas grandes. Ministerio sin sacrificio no es ministerio. Olvídate que eso es ministerio, amén. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir, renunciar, muchas cosas, hermano. Entonces, para poder llegar lejos, hermano, hay que sacrificarse. Si no hay sacrificio, no llegas lejos. Todos los hombres que han triunfado, imagínense si usted entrevistara a Simón Bolívar, hermano, usted quiere conocer su éxito, pero su historia no la conoce. Como ese hombre, quizás hay cosas que no se escribieron. Todo lo que él le tocó subir, hermano, esas montañas tan grandes. Mire, las batallas aquí en Venezuela, grandes en montaña, hay muchas cordilleras, cordillera occidental, central y occidental. Allá en Colombia también, esas puras cordilleras, y esos hombres les tocaban subir esos cañones, hermano, no estaba la tecnología ni nada. Y esos hombres trabajando y trabajando, o sea, por liberar, por conquistar, tenían un sueño, pero esos sueños tuvo un precio que pagar. Usted oye hablar de Henry Ford, oye hablar de... Habían dos que trabajaban juntos, una era Henry Ford y el otro no sé quién era, pero los dos se ponían, hermano, creando... el otro era Albert Einstein, dos grandes amigos, Henry Ford y Albert Einstein, y los dos trabajando, hermano, búsquenlo ahí en YouTube. Mire, el pensamiento de ellos era 5% de inspiración y 95% de sudor. 5%, o sea, inspiración, le llegaba la idea, pero ellos no se quedaban con la inspiración, ellos empezaban, hermano, y ahí trabajando y descansaban una hora. Se acostaban en una banca y se ponían ahí en la mesa durmiendo y después otra vez se levantaban. Esos hombres empujaron la ciencia, hicieron un avance tremendo en la tecnología. Albert Einstein, cantidades de inventos que hizo, un gran inventor, un gran científico. Y Henry Ford, vemos que dio auge a la tecnología, el desarrollo automotriz. Pero eso no fue de la noche a la mañana, eso era, hermano, ellos decían 5% de inspiración, pero no te quedes en la inspiración, y 95% de trabajo, o sea, sudando, de sudor. Entonces, todo tiene un precio, hermano. Así el potencial también hay que desarrollarlo. Si no, el potencial te queda virgen, te queda dormido totalmente, te queda y a veces castrado por el enemigo.
cosas que debemos conocer acerca del potencial. Nosotros nacimos con el potencial y con el poder para realizar el propósito, la visión, la misión que Dios nos encomendó. Ya tú lo tienes dentro, o sea, ya Dios lo puso en ti, dice, porque poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente todas las cosas según el poder, o sea, que actúa en nosotros. Ya Dios lo puso en ti, todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Amén. Cada uno de nosotros es diferente, somos únicos. Y todo lo que necesitamos para realizar el propósito asignado está dentro de nosotros y aún podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Usted puede hacer más de lo que está haciendo. Por eso es que no se ha desarrollado su potencial, porque usted ha llegado a un conformismo. Tu potencial está determinado por la tarea que Dios te dio. Si Dios te encomendó una tarea, hay un potencial diferente. No podemos pretender que el hermano Roberto obre como otro, ¿no? Porque tú fuiste asignado para una tarea especial. Y para esa tarea especial te dieron los dotes, talentos, habilidades, carismas, gracias. Todas esas cosas ya residen en ti. Y en el otro lo llamaron a hacer otra misión. Es diferente el diseño del otro. Así como la semilla, los expliqué. Nuestro poder y nuestro potencial se encuentra ya obrando en nosotros, y eso está en ti. Amén. Dios va a hacer mucho más de lo que pensamos y entendemos. De lo que tú entiendes, tú ni siquiera entiendes. ¿Cuántos han quedado sorprendidos cuando ha surgido un potencial en ellos? Por ejemplo, el hermano mío, él no es ni abogado ni otras cosas, pero se quedaban asombrados. A veces se metía a defender a una persona sin ser abogado y le pagaban, hermano. Empezaba, defendía a un familiar por una injusticia que le estaban haciendo y tenía una inteligencia pero sobrenatural. Él tenía ese potencial, o sea, con el cual estaba equipado, pero quizás no ejerció esa profesión, que si la ejerce llega a ser tremendo, así como hay cantantes, que usted los ve en la calle como cantan tremendo, pero fue un talento perdido, o sea que no se explotó ni nada. Entonces el potencial ya está dentro de nosotros. Mírate diferente, ya que tú puedes hacer más cosas de las que estás haciendo. O sea, tú tienes que mirarte diferente porque tú puedes hacer mucho más cosas de las que estás haciendo. Porque todo lo que necesitas, ya Dios lo depositó dentro de ti. El potencial que Dios coloca en cada ser humano es enorme, hermano, es tremendo. Hay gente que ni siquiera se murió y no se dio cuenta todo el poder que Dios puso dentro de él. Que quizás Dios lo llamó a estremecer el mundo y se llevaron su potencial virgen, hermano. Nosotros somos una semilla y esa semilla fue creada con una naturaleza para crecer, florecer, fructificar y producir a través de ella inmensos bosques para sustento, provisión, preservación de vida. Amén. Usted véase como una semilla, todos somos una semilla. Amén. Y en esa semilla hay una naturaleza. El Señor dijo, cada árbol de fruto según su semilla, según el género que tenga. Hay género y hay clases. Amén. Vemos que cuando hablamos de plantas, hay diferentes plantas, o sea, diferentes géneros. Uno es el género, por ejemplo, del guineo. En la característica del banano hay plátano, hay topocho y hay otras clases de guineos, o sea, diferentes. Y ahí hay clases también, pero ese es un género. Pero ese género del guineo es diferente al género frutal, al género del mango. En el género del mango es un género diferente a aquel, pero se dan diferentes clases. Entonces, cada uno de nosotros fue puesta una semilla con una naturaleza para tú desarrollar las cosas. Entonces, ya eso ya está dentro de ti, dentro del equipamiento. Esa semilla tiene una naturaleza. Y la naturaleza que fue puesta en ti es para que tú des fruto. O sea, seas reproductivo en lo que hagas. Amén. Si te mandaron a ser diácono, a formar diácono, no solamente quedándote tú siendo diácono, no, pusieron una semilla y tú tienes que reproducirte en otro. Cuando una persona no se reproduce es porque está enferma. Hay esterilidad. Entonces, hay un problema cuando una persona no se reproduce. O sea, ya hay una enfermedad espiritual y por algo no está reproduciendo. Entonces,
Vemos que Dios nos creó a nosotros con una naturaleza reproductiva, aunque seamos de diferentes géneros, pero en todo lo que te pongan, tú tienes que dar fruto. Da fruto donde eres establecido. En la iglesia donde Dios te puso, da frutos. Amén. Tienes que fructificar. Entonces, Dios te llamó para, pero pastor, yo lo que soy es adorador. Da fruto como adorador. Aprende bien, o sea, instrumento, y enseña a otros también. Cuando tú te vayas de la iglesia, dejaste un poco formado ahí. Dejaste cantidades de frutos y te fuiste y no fue en vano. Éxito sin sucesor es solo un fracaso. Anoten ahí. Un éxito sin sucesor, sin dejar sucesor, fracasaste. Es fracaso. Entonces tu visión es formar a otros. Así el reino de Dios crece. La iglesia de Dios crece. Crece en diáconos, crece en adoración, crece en intercesión. Yo recuerdo que una hermana se fue, la hermana Nora, que ella cantó aquí. Cuando ella se fue para Colombia, dejó varias copias allá. Dejó varios, o sea, se reprodujo en varios, formó a varios hermanos. Entonces, es tremendo cuando una persona está en una parte y no deja ni frutos, no deja nada. Tenemos esa naturaleza para fructificar, ya sea en cualquier área, cualquier género, cualquier clase que Dios te llama. Y Dios te llamó, hermano, para que formes bosques también, aunque no lo creas, amén. Sino que tú mismo te limitaste, te castraste y quedaste ahí. Mire, por medio de una semilla que nace, vamos a poner una planta de mango, por medio de una semilla de mango que nace, un árbol de mango, y ese árbol de mango que va a dar cuando dé cosecha, cantidades de frutas de mango, y si en esa cosecha se siembran todos los frutos que da, ¿qué va a dar? Más todavía se va extendiendo y hasta formar bosques inmensos. Esa es la capacidad que tenemos nosotros. Vamos a dejarla hasta aquí, falta mucha tela que cortar, pero no te vayas a la tumba, no te vayas al cementerio con el bosque que Dios puso en ti, la naturaleza. Te llevaste el bosque para allá, no sirve, nadie se benefició. Te lo llevaste para la tumba y se fue virgen, ese potencial. Amén. Pero ¿sabe qué es tremendo? Que tú descubras el potencial que hay en ti y empieces a fructificar, a formar, a reproducirte en varios y dejes un ejército tremendo. Morris Cerullo se fue. Este es un tremendo predicador evangelista. Dios, miren, el destino de él parece que cuando él nació era tremendo. Lo dieron en un orfanato. Y él estaba en un orfanato, y luego llega una familia, él era judío. Lo agarra una familia y lo adopta. Y cuando ese muchacho va creciendo, Dios le revela, te he levantado para que me levantes un ejército, le dio hasta el nombre, no recuerdo la cifra, de 5 millones, 6 millones o 10 millones de soldados, o sea, de ejército que prepares. Y ese hombre, hermano, empezó a preparar enseñanza. Tremendo maestro, se movía en varios dones, como evangelista tremendo, pero de maestro también. Hizo cantidades de enseñanza, yo tengo varios libros allá, el Instituto Elías y otros más. Y ese señor ya murió, ya partió. Murió hace como 3 años, por ahí, o 2 años. Y él todavía da clase, así que partió. Dejó todos los videos y se ponen en las aulas, en las clases, a recibir. Él en una pizarra, en los videos sale, ponen un televisor grande y la gente va captando y haciendo todo lo que él le va diciendo. Empieza a explicar como maestro. Y todavía, quizás dirían, Morris Cerullo se murió y apenas levantó 1,5 millones, 2 millones. Pero todavía sigue formando y sigue formando y sigue formando. Partió. Y está dejando esos bosques, hermano. Bosques inmensos, nada más una semillita que se sembró en él. Mire cómo se ha reproducido y reproducido. Cristo también fue una semilla que vino aquí a la tierra. Y a través de la semilla de Cristo, mire, el bosque inmenso que se ha formado. Así es el reino de los cielos. Amén. Es como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece el potencial que está en esa semilla confinado, cuando crece se hace el árbol más grande y más gigante. Amén. Y es la semilla más pequeña, es el potencial que está depositado en ti. Así que desarrolla tu potencial, no te lo dejes castrar, no te lo lleves virgen allá sin estrenarlo, sin nada y sin descubrirlo. Amén. Dios te guarde y Dios te bendiga.